y a continuación le devolveré la palabra a la directora general. Muchas gracias, presidenta. Pues me alegro, señora Galina, de que esté usted aquí, porque mire, yo como ciudadana europea me pregunto lo siguiente. ¿En qué nos interesa a nosotros tener este acuerdo internacional con la OMS? A ver, ¿para qué nos interesa? Nosotros lo que hemos pedido es que cuando haya pandemias no se apliquen las patentes. Los países del sur, ¿qué le piden? Que no haya propiedad intelectual y que se transfieran las tecnologías. Fueron los primeros en reivindicarlo. Si mañana llega otra pandemia, pero Europa siempre se manifestó muy renuente. Los franceses primero, luego cambiaron, los alemanes muy renuentes. Entonces, si me dicen ustedes que ese acuerdo internacional, si hay una pandemia, va a servir para suspender las patentes y transferir la tecnología, yo le digo, pues fantástico, fantástico porque así hay países de Francia, perdón, de África y de Asia que van a poder responder rápidamente. Ellos no quieren la caridad de nadie, no quieren ser pedigüeños, quieren poder hacer las cosas ellos mismos. Eso es lo primero. Lo segundo, me llamó muchísimo la atención ver que nuestra comisaria, la señora Kyriakides, junto con el señor Tedros, director de la OMS, firmó un acuerdo sobre los certificados COVID digitales, diciendo, nosotros creamos nuestros certificados a escala europea, ahora transferimos la tecnología a la OMS para que se convierta en una referencia a nivel internacional. Pero, ¿sobre qué base lo hizo? ¿Con qué fundamento jurídico lo hizo? ¿Con qué fundamento continental, regional o nacional lo ha hecho? Yo he estado examinando lo que han dicho los países miembros, los alemanes, los franceses, los búlgaros, los austríacos. Se plantean exactamente la misma pregunta que yo. ¿Con qué base, con qué justificación la comisaria para temas de salud le ha dicho a la OMS, pues quédense ustedes con el certificado COVID de la Unión Europea como referencia internacional? ¿Por qué? Porque se va a utilizar para una futura pandemia, porque se va a utilizar para las vacunas de la polio u otras vacunas. ¿Y cómo nos garantizan ustedes que eso no se va a utilizar para vigilar a los ciudadanos? ¿Y qué garantías y salvaguardias nos dan ustedes en términos de la rastreabilidad de los datos? Y cuando yo he visto a los países que no estaban a favor de lo que ha hecho nuestra comisaria, francamente he tenido que darles la razón y estoy de acuerdo. O sea, yo comparto esos temores. Es algo que no es objeto directo de nuestro debate de hoy, pero yo querría saber qué piensa usted. La Comisión tendrá que explicar con qué base jurídica la comisaria para la salud se ha puesto a negociar con el director general de la OMS un acuerdo de esa naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Que es el certificado digital mundial, regalo de Europa, para controlar y vigilar a todo el mundo? ¿Qué es esto? ¿Con qué condiciones se va a hacer eso? ¿Con qué derecho hace esto esta señora? Máxime cuando los Estados miembros no han delegado en la Comisión Europea su representación ante la OMS. Además, dicen que no estaban de acuerdo, no conocían, no estaban en conocimiento de ese acuerdo. Yo le tengo que confesar que me quedé bastante estupefacta y no me gusta que nadie decida en mi nombre. Gracias a todos los colegas por todas las preguntas y comentarios. Es verdad que no seremos muchos, pero preguntas ha habido de sobra. Le devuelvo la palabra a la directora general para que responda a todas estas preguntas o a las que pueda en nombre de la comisión. Pero bueno, yo creo que ya se da cuenta usted de que esto suscita muchísimo interés. Tiene usted la palabra. Muchas gracias por esas preguntas tan interesantes que demuestran que hay interés y a la vez que ustedes se lo han pensado mucho. Las opciones no siempre son fáciles. La prevención y la preparación son un sector bastante complicado y el ámbito de la respuesta también lo es. Pero cuando hablamos de la respuesta hay más estabilidad. Pero en términos de prevención, y es algo que se ha planteado aquí, la sanidad pública, lo ha planteado la señora Metz, pues es muy cierto. Voy a intentar ir por orden, pero permítanme ustedes pues irme un poco por las ramas. La señora Cerdes nos pregunta cómo
pueden ayudar ustedes? Pues yo creo que lo importante es, y aquí podemos transmitirles una ficha de resumen, pero es importante que cada vez que se reúnan ustedes con sus colegas, dejen ustedes claro que este no es un asunto europeo, sino que nosotros pensamos que hay que mejorar la gobernanza en términos de una arquitectura institucional, pero también en el sentido de que, a ver, un acuerdo por sí solo no va a resolver todos los problemas. Tenemos que ver cómo lo aplicamos. Y cuando hablamos de aplicarlo, tenemos que hablar de prestar apoyo a estos países, porque muchos de estos países son incapaces de poner esto en práctica. Entonces, cuando a Europa se la acusa de ser la que promueve este acuerdo, pues que respondan ustedes que no, que nosotros simplemente hemos dicho lo que estaba a la luz de todos, que el emperador no tenía vestido. Solo queremos lograr que el mundo sea un lugar mejor. Lo segundo, dicen ustedes, la información que se pone en común sobre los virus, y luego habla usted de Sudáfrica. Bueno, ahí no está lo que decía la señora Cerdas, no es el único elemento que importa, hay muchas cosas más. Lo que sí les puedo decir es que el estigma que acompaña a quienes descubren un virus en primer lugar, pues no debería existir. ¿Ustedes recuerdan al principio de la pandemia? Había mapas, ¿no? Pero mientras más pruebas se hacían, más aumentaba el tinte de rojo del país. Quienes hacían menos pruebas, pues no tenían números tan elevados. Y eso, evidentemente, ha sido problemático porque estigmatizaba a algunos países. Tenemos que ser más científicos. Y en cuanto a compartir los beneficios del acceso a los patógenos, es un problema para los países del sur mundial, porque quieren tener acceso a las ventajas. Así que yo lo que les puedo decir es que sí, efectivamente, ahora mismo la gente se pregunta, ¿a mí qué compensación se me va a dar por haber compartido esta cepa de virus? Pues para nosotros sería útil que, como hizo Spallanzani, compartiésemos los virus de forma abierta. Esta necesidad de compensación o indemnización a mí no me parece que sea la solución, porque en cuanto se presenta un virus hay que compartir los datos que uno tenga. Al mismo tiempo, eso no puede dar lugar a ninguna estigmatización. Hay que encontrar un equilibrio, pero va más allá de la indemnización. La indemnización o la compensación pues vendrá de la mano de las vacunas o de las medidas de las que uno acabará beneficiándose. Hay que tener una amplitud de miras lo más grande posible en términos de la compensación. Pero bueno, es verdad que esto suscita mucho interés. Nosotros lo llamamos pubs, pero lo que yo intento recordarles a mis colegas es que independientemente de lo que decidamos, nos tenemos que centrar en la senda de prevención y preparación, que son para mí las más complicadas. En cuanto a la sanidad pública, uno de los países que más tematiza estas cosas es Japón. A Japón le preocupa mucho la cobertura universal sanitaria, a nosotros también, pero no nos perdamos por esa senda de la atención sanitaria universal, porque ese tratado es sobre las pandemias y acabaría diluyendo el tema que nos ocupa. Pero para intentar responder algunas de sus preguntas, señora Metz, yo creo que hay un debate un poco falso. Permítanme que se lo diga de esa manera. En cuanto a las responsabilidades comunes pero diferenciadas, los virus no son diferenciados. La respuesta o la intensidad de la participación de cada país en esa respuesta dependerá de sus capacidades, pero el virus no les va a llegar a unos en forma atenuada y a otros no. El convenio de Naciones Unidas dio
lugar a este concepto. No nos parece mal utilizarlo para hacer un análisis, pero lo que no querríamos es que se utilice para contrarrestar la lógica aplastante de que todos necesitamos protegernos y que las economías de los países de menor renta pues reciban más protección. Si aplicamos este principio de forma automática, a mí me parece que la cosa pues no queda tan clara. En cuanto a esa perspectiva de una única sanidad, espero que entiendan ustedes que nosotros hemos abordado esto muy a fondo. Hay todo un equipo que se ocupa de este aspecto. Queremos tener capacidades de reacción temprana en función de los grupos de alerta precoz. ¿Eso qué significa? Pues que incluso utilizando grupos de Twitter podamos hacer un seguimiento permanente. Es lo que está haciendo ese centro epidemiológico. Está buscando todos los tipos de enfermedad sin hacer distingos entre las fuentes de información universitarias, científicas, de redes sociales, etcétera, porque a fin de cuentas uno puede descubrir algo que está pasando desde cualquier fuente. Luego, prevenir y contener las enfermedades zoonóticas es muy importante para todos los países y sobre todo para los países en los que las personas conviven con los animales en régimen casi de hacinamiento. Ahí la distinción que podemos trazar está quizás en la respuesta que pueden dar los distintos países. También tenemos que evitar que los laboratorios puedan liberar de manera no intencionada ciertos agentes patógenos, detectar las amenazas con potencial pandémico, prevenir los problemas de la resistencia antimicrobiana. En todo caso, lo que queremos proponer es algo novedoso, que mira hacia el futuro, no algo anticuado. Y en ese sentido el concepto de transparencia es importante, porque una de las cosas que yo más lamento es el problema de la transparencia también en nuestras negociaciones internas. Es importante que haya una participación adecuada a lo largo de todas las fases. Ahora mismo estamos empeñados en dar la mayor apertura posible a las negociaciones y hemos decidido publicar siempre nuestros documentos en el sitio web para que nadie dude de lo que estamos defendiendo ni piense que estamos defendiendo un texto distinto. Hemos decidido optar por publicarlo todo en un sitio web y también hemos dejado claro ante el órgano intergubernamental que queremos que los interesados pues se reúnan con periodicidad. O sea, no los que están allí negociando, que son miembros de negociación, sino todos los demás tienen que estar presentes porque solo vamos a poder vencer estas pandemias si todo el mundo siente que se le ha consultado, que se le ha tenido en cuenta, porque si no, aquello va a acabar en un mero tratado, ¿no? Como se decía antes. En cuanto a las preguntas de la señora Konechna, en cuanto al procedimiento de aprobación de los tratados y todas estas cosas, que no quepa ninguna duda, todavía no sabemos el tipo de tratado en el que todo esto va a desembocar. Habrá competencias compartidas, otras que quedarán exclusivamente en manos de los Estados miembros. Pero ojo, que es que la Unión Europea ni siquiera es un observador en las negociaciones de ese tratado. Y es una pena, porque nosotros desearíamos ser miembros u observadores, pero no lo somos. Estamos ofreciéndonos para la negociación, nos parece muy importante estar presentes, pero ¿qué? ¿Queremos librar una batalla por esto? No. Pensamos que es más importante llegar a un acuerdo y que los Estados miembros nos apoyen y que soliciten adherirse, pero por ahora parece claro que van a ser los Estados miembros los que ratifiquen el acuerdo y algunas partes del texto a lo mejor exigirán un proceso distinto, pero nosotros no vamos a poder decir que pues, la Unión Europea es miembro de este proceso ni de la OMS y es una pena, pero así es. Se trata de un sistema
aprobado por 80 países ya. Los comentarios hechos por la señora Rivasi los tengo en cuenta, pero ojo, los miembros, tanto los de la Unión Europea como los de fuera de la Unión Europea, pueden aceptar o no aceptar esta senda. O sea, esto no se puede imponer, porque sobre la base de qué legislación se impondría. Lo que hemos decidido hacer, y por favor no malinterpreten ustedes ese gesto que hemos hecho, porque ha sido un gesto generoso. Pensamos que como hay 80 países que ya utilizan el certificado COVID digital, pues nosotros lo hemos financiado, pero se lo podemos dar a toda una serie de países más pobres que si no tendrían dificultades en desarrollar su propio certificado. Con este sistema conseguimos que otros sistemas también se pudiesen leer en dispositivos de todo tipo y se ha hecho pues siendo perfectamente conscientes de que en todo el mundo se necesitarán documentos para las campañas masivas de vacunación. O sea, no interpretemos estas cosas de manera interesada. Es algo que se ha hecho porque ya existía. Yo no sé a qué Estados miembros se refiere usted, porque los Estados miembros aprobaron esta recomendación la semana pasada. Y ojo, ni uno votó en contra, todo el mundo votó a favor, porque saben que de todas maneras pueden hacerlo o no hacerlo. Y yo creo que eso es lo que hay que recordar en estos casos, ¿no? Uno anda con pies de plomo para no pisarle las competencias a ningún país, también en términos de fronteras. Yo no acepto el que se diga esto de que el cierre de las fronteras fue decisión de la Comisión, o el abrirlas, ni el abrirlas ni el cerrarlas, porque aquí nos movemos en un terreno bastante movedizo. Ahí la soberanía omnipotente de los Estados miembros prima sobre todo por mucho que tengamos el artículo 114 y los países hacían lo que podían para proteger a sus propios ciudadanos. La señora Konechna también preguntaba acerca del acuerdo administrativo y cómo este funcionaría, porque hay ciertos fondos que tienen que trasladarse de un sitio a otro